¿Qué tal? ¿Cómo le va con el diablo a usted? Qué pregunta, ¿eh? Está chistoso el pastor esta mañana. Yo muchas veces vengo a este púlpito y les hablo a ustedes de guerra espiritual. Y sospecho que para muchas personas que son nuevas en estos caminos del Señor, la pregunta es, ¿de qué estará hablando el pastor? Hablar de guerra espiritual es un tema que muchas veces no se conoce, pero es una realidad diaria para su vida y para la mía. Como tantas veces dije, ustedes y yo el día que nacimos vinimos a un mundo donde hay un conflicto que tiene miles de años y ustedes y yo aterrizamos en medio de esta guerra. Y les expliqué que la carta de San Pablo a los Efesios es un manual de guerra espiritual. Que un día los creyentes que formaron esta iglesia en Éfeso, antes de conocer a Jesús, tal cual leímos en Hechos 19, eran todos siervos del paganismo, eran siervos de Satanás. Muchos de ellos adoraban a Diana de los Efesios, muchos de ellos practicaban la brujería. Ni sabían lo que estaban haciendo y lo mal que estaban a los ojos del Creador. Pensaban que eran libres, que tenían poder y era cierto, pero no era cierto. Hasta que escucharon la palabra de verdad. Y entonces, ahora, San Pablo les escribe este documento para ayudarlos en el conflicto espiritual que se encuentran. Yo le digo, usted está en guerra espiritual. Y la pregunta es, pastor, ¿qué quiere decir? Bueno, déjeme decirle 2 o 3 cositas. En primer lugar, Satanás a usted lo está atacando continuamente. Él viene y afecta sus emociones. Él produce temores en nuestra vida, ansiedades, resentimientos, depresiones, abandono, amargura, por cosas que nos han pasado, que nos han hecho. Nosotros no vemos su mano, pero detrás de tantas cosas destructivas que hay en nuestro ser, está la mano del maligno con su largo tentáculo llegando para robarnos a ustedes y a mí del gozo, de la alegría, de la virtud, de la paz. Él trabaja con nuestra mente. Él a tu mente sugiere dudas. ¿Por qué vas a creer eso que te dice el pastor? ¿Cómo puede ser cierto? ¿Por qué vas a creer la Biblia si fue escrita por hombres? ¿Por qué vas a creer todo lo que te dicen en la iglesia cuando los científicos dicen otra cosa? La duda te debilita siempre. La fe es la que te hace victorioso. Él trabaja con acusaciones. Te dije, sos un hipócrita. Vas a la iglesia y sos un sepulcro blanqueado. Por afuera tenés la apariencia de ser un cristianista bien vestido y si supieran lo demás, la cosa que vos haces en la semana, si fueras cristiano no harías esas cosas. Y acusa. Te recuerda todo lo que me hiciste mal, todo lo que no hiciste bien. Él no cesa de acusarte. Encuentra gozo en eso. Y lamentablemente tiene razón en la mayoría de las veces. Y es por eso que ustedes y yo, la lista es interminable, nos hace dudar de la palabra de Dios, nos engaña haciéndonos creer mentiras que no van. Y ustedes y yo estamos en una lucha gigante. Y es por eso que para poder triunfar en ese conflicto, ustedes y yo necesitamos conocer los recursos que tenemos en Cristo Jesús. Y es por eso que San Pablo les escribe este documento formidable. Ustedes vimos en el capítulo 1 y yo analizamos juntos cómo Dios le va a hablar de qué fue lo que Dios hizo por aquellos creyentes que salieron de la brujería. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Luego vimos cómo el apóstol Pablo oró para que todos tengan revelación en el conocimiento de Dios, porque las cosas que hablamos no se pueden aceptar o creer a menos que sea la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver varias cosas que son incomprensibles o un ridículo si lo queremos analizar a la luz de un telescopio o un microscopio. Son cosas que las vivimos, las aceptamos por la fe, no por el razonamiento. Y luego, ahora en este capítulo, Pablo quiere establecerlo sobre la verdad fundamental que Dios ha hecho por ellos, pero que también ahora ellos
pueden mirar hacia el pasado y comprender del hoyo de donde Dios los rescató, y entonces lo que ha hecho y sobre qué cimiento tan sólido y eterno está fundada sus vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que les expliqué el domingo pasado, y vamos a la próxima transparencia, allí está el bosquejo del pasaje. Es uno de esos párrafos, les dije la semana pasada, tan ricos que el apóstol Pablo quiebra todas las reglas gramaticales. No se preocupa por la puntuación, él simplemente salta de su corazón allí este canto de alabanza y dice, bueno, y entonces ustedes y yo vimos en primer lugar la necesidad de nuestra salvación entre los versículos 1 al 3. Recordamos nuestra condición natural, lo leímos hace un instante, estábamos muertos en transgresiones y pecados. Éramos esclavos de 3 amos que hay en la raza humana. ¿Cuáles son ellos? La corriente del mundo, el poder de Satanás, el deseo de satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuál era nuestra condición? Hijos de ira. Esa palabra para mí es imposible medir la profundidad que tiene. El horror que es esa frase. Que el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de bondad, un día tenga que dirigirse a seres humanos y hacerles sentir todo lo opuesto. Pero mis hermanos, no se olviden, que mientras la cruz de Cristo nos habla del amor sublime de Dios, nos habla también de la justicia fría y sin misericordia que ha de caer sobre aquellos que un día rechazaron a Jesús. Cuando yo veo al Señor gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para Él no hubo misericordia, que se ataje el que muera en esta vida sin haber encontrado la salvación de Cristo. Porque va a ser el salto a la oscuridad y al sufrimiento más horroroso e indescriptible, y que Cristo gustó por ti y por mí para que no lo tengamos que sufrir nosotros. Entonces, vimos el regalo de la nueva vida en Cristo. Y entonces en los versículos 4 y 5, el apóstol nos habló de 3 cosas. Que si había 3 tiranos que nos sojuzgaban, hubo 3 grandes cualidades divinas que vinieron en nuestro auxilio. ¿Cuáles son ellas? Las riquezas de la misericordia del Señor, la grandeza del amor del Señor y la maravilla que es la gracia de Dios. Y entonces llegamos al próximo punto, que es el comienzo del nuevo sermón. Nos ha dicho cómo éramos, quién decidió actuar, y entonces ahora Pablo nos va a hablar de las bendiciones que ustedes y yo hemos recibido desde el día que aceptamos a Cristo. Y nos va a decir 2 cosas, que esas bendiciones tienen que ver con cosas que ya hemos recibido y con cosas que vamos a vivir. Fíjense ustedes, vamos a la próxima crisis. ¿Cuáles son las bendiciones que hemos recibido? En el pasado nos dice que el día que ustedes y yo creímos, nos resucitó con Cristo Jesús y nos untó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, les dije hace un instante, estas verdades no se pueden entender, ni aferrar, ni creer fuera del Espíritu Santo que trabaja en ti y en mí. ¿Alguno que está aquí se siente resucitado? No, yo no me siento muy resucitado. ¿Usted? Usted se siente sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sin embargo, si juzgamos por los sentidos, esto es un sinsentido. Pero mis queridos, son realidades eternas, que mientras ustedes y yo no vemos el mundo espiritual, el día que tú y yo entramos a la fe en Cristo Jesús y nacimos en su familia y en su reino, desde el punto de vista espiritual, para combatir contra las huestes invisibles de maldad, Dios nos ha colocado, ustedes y a mí, en una posición que es increíblemente privilegiada y de muchísimo poder. Ahora, muchas personas dicen, ¿de qué estará hablando el apóstol? El apóstol, ¿qué está diciendo, pastor? Y mis queridos, nos está diciendo que hay una masa de demonios que se mueven alrededor del planeta Tierra hasta cierto nivel y que sin embargo,
aquel día que Cristo resucitó por ti, resucitó por mí, justo con Él te resucitó a ti también de la sepultura espiritual. Y cuando Él ascendió a la gloria, tú y yo ascendimos con Él. Y hoy estamos sentados en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Cada vez que hablamos de Cristo sentado, habla de la obra de Cristo que ha sido consumada en su totalidad. No hay nada que falta, no hay nada que pueda ser agregado. Cristo hizo todo. Y ese poder, analizamos en el capítulo 1, se lo ha dado a la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora el apóstol vuelve, porque los seres humanos somos lentos de mente para aprender estas cosas, aferrar estas cosas. Esto quiere decir, básicamente, que cuando Satanás te viene con esos engaños, tú tienes la autoridad para decir, yo creo el Evangelio, yo creo la palabra de Dios, yo creo la Biblia, yo creo a Jesús, yo creo sus promesas, mi vida está basada en Él. Yo no soy lo que soy por lo que tú me dices, Satanás, o por lo que me define la sociedad. Yo soy quien soy por quien Cristo me ha declarado que soy en base a la fe y a la obra que Él ha hecho. ¿Se comprende? Allí comienza la victoria del cristiano, comienza con ideas correctas. Por eso les dije, Él afecta a nuestra mente. Nosotros tenemos que aprender a pensar sus pensamientos. Y mis hermanos, estas son realidades. Yo hoy camino por este planeta y como 3 comidas al día y sin embargo al mismo tiempo espiritualmente estoy sentado en los lugares en Cristo y con Él puedo combatir contra la mentira, contra el engaño y todas las cosas que vienen a la vida para destruirnos y le puedo tapar la boca a Satanás en el nombre de Jesús. Cuando tú la aceptaste ese día, resucitaste y te fuiste a lo más alto que en el universo. Es el lugar de gloria donde Cristo reina con poder infinito. Pero nos dice que si la salvación tuvo beneficios en el pasado, también los tiene mucho más gloriosos en el futuro. Versículo 7, ¿qué dice? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, ¿a quién? ¿A quiénes? ¿A quién quiere mostrar Jesús? A sus hijos, a su familia. Bueno, ustedes que son padres orgullosos, cuando presentan a los hijos, dicen, a todo el que no lo conoce, este es mi hijo. Y lógico, estamos orgullosos de ellos. Imagínense a nuestro Dios. A costa de su vida redimió a su nueva familia. ¿Y quiénes son los que se asombran? Los ángeles de Dios, los buenos y los demonios del diablo. Los ángeles, porque no pueden creer que Dios te diera a mí la oportunidad que no le dio a Satanás y a Lucifer y a todos sus ejércitos cuando se rebelaron contra él. Cuando Lucifer cayó para siempre. No hubo más restauración. Quedó condenado a ser Satanás, el enemigo de Dios, y su destino está sellado. Un día será tomado por un arcángel, será encerrado en el infierno y allí pasará todo el resto de la eternidad. Y ese era el mismo destino que ustedes y yo merecíamos. Y sin embargo, un día, delante de toda la creación redimida y delante de todos los ángeles, Cristo demostrar la riqueza de su gracia para con su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la gloria del cristiano. No es por algo que nosotros merecíamos o hubiéramos hecho bien, sino porque Cristo vino en auxilio de aquel que no merecía ser auxiliado. Vino en auxilio de aquel que era impotente para auxiliarse. Y el Señor, en su misericordia, un día va a haber un gran show en la eternidad. Va a ser el día cuando finalmente Cristo reciba el reino y su nombre es exaltado para siempre y el Padre le da el cetro del poder y toda la creación cante el nombre de Jesús y realmente toda rodilla se doble confesando Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en ese día tú y yo que le hemos recibido va a ser nuestro día de gran fiesta y de gran celebración. Hoy es el día cuando los ciegos y los pecadores y los ignorantes se ríen de nosotros, pero ese día los que aceptamos a Cristo vamos a decir,
fue la mejor decisión que hice en mi vida, y los que lo repudiaron van a decir, fue la peor decisión que hice en mi vida. Porque esta decisión marca el destino eternamente. Y yo quiero ese día que todos que estamos aquí en comunidad hoy podamos decir, yo espero ese día. Yo espero ese día cuando Cristo, delante del Padre, comencemos a desfilar y diga, ese lo redimí por la sangre del Calvario. Ese es mi hijo por mi gracia. Y entonces, que no se cumpla nunca en tu vida lo que dijo el Señor Jesucristo. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles cuando venga el reino. Hay personas a las cuales Cristo le va a decir, shame on you, porque tuviste las mejores oportunidades y no las capitalizaste. Pudiste hacer la buena elección y no la hiciste. Hay muchos que nos dicen en el día de hoy, no debemos hablar de vergüenza, porque produce un sentimiento negativo. Dios te dice, shame on you, si no has hecho las decisiones correctas, porque tú tienes la posibilidad de elegir mucho mejor. Vivan los psicólogos que te dicen, no te sientas mal, no te sientas culpable, no shame on you. Estás haciendo un desastre de tu vida, la conciencia te lo dice. El creador que te la puso te da la nota de calificaciones, te dice F+, pero el psicólogo te dice A+. Espera que llegue el día cuando el Dios dé la orden. Tremendo. Yo lo anticipo gozoso. ¿Y ustedes? 4 o 5. ¿Quiera ese número crecer pronto, muchachos y chicas? Bueno, vamos. Vamos al próximo paso. ¿Por qué somos? ¿Cómo? Ustedes van a decir, pastor, y todo esto que usted me dice, ¿cómo puedo hacer yo para que crezca esto que usted nos está hablando? Bueno, permítanme presentarles la verdad de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Yo siempre recuerdo, vamos a la próxima, Cris. Gracias, ahí está. Enero del año 70 marcó mi vida para siempre. Yo hasta el momento había sido un chico bueno, criado en la iglesia, pero en ese campamento de jóvenes del año 70, viernes a la noche, el Señor se conectó conmigo. Nunca más volví a ser el mismo. Desde ese día se prendió un fuego en mi corazón y el deseo de conocer, predicar, agradar a Cristo. Y aquí estoy todavía. Llevo más de casi 50 años y esa llama no ha disminuido ni por nada. Al contrario, cada vez arde como fuerza. Y cuando terminó el culto, fui al pastor que trajo el sermón esa noche y me dice, Jorge, es muy simple esto. Ora todos los días para que el Señor produzca en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Qué buen consejo que me dio. Era este versículo que les presento hoy aquí. ¿Qué nos dice? Que ustedes y yo el día que aceptamos a Cristo, Él vino con el Espíritu Santo y desde adentro le está produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto es lo notable del nuevo nacimiento. Yo ya lo he dicho 1.000.000 de veces los domingos acá. El día que tú vienes a Cristo y naces de nuevo, yo no necesito decirte, hermano, lee la Biblia. Hermano, ven a la iglesia. Hermano, habla del Señor. Hermano, no. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en ti y en mí. Y sin palabras, Él se comunica contigo, conmigo, y nos dice, pónete a leer ahora. Pónete a orar, hace algo. Y es Él el que comienza a trabajar, es Él el que pone el querer y el hacer. Es por eso que al cristiano no hay que motivarlo, el cristiano ya está motivado. No hay que decirle, imagínense, yo creo que la diferencia entre la religión y el cristianismo básicamente es esta. Yo veo un tipo, acá Lake, que sube para arriba, ve un carro, una señora, 3 hijos adentro y un pobre mono empujando el carro. Y le digo, mi amigo, ¿qué anda haciendo usted? Y dice, quiero sacar a mi familia a pasear y está un poco pesado. Me dijeron que este carro era bueno, pero para empujar el carro, qué pesado que está.
Y yo le digo, ¿a usted nunca le explicaron que hay un motor que si usted lo aprende a usar, lo va a llevar sin tener que hacer todo este esfuerzo? No, yo no sabía que había un motor. Ah, bueno, permítame, mire, venga, acá adelante hay un motor, acá hay una llave. Usted hace clic, arranca, pone primera y se va y lo lleva y no tiene que sufrir más. ¿Captaron la diferencia entre cristianismo y religión? El que no tiene a Cristo es andar empujando. ¡Qué pesado que es el cristianismo! El día que tú naces de nuevo, la Ferrari te lleva solito, querido. El poder de Cristo te lleva. Tú y yo simplemente tenemos que aprender a confiar, a poner nuestros ojos en el Señor y decirle, Señor, ¿qué dices a tu siervo en este día? Y el Señor te va a hablar por su Biblia, te va a hablar por la conciencia y te va a guiar y te va a bendecir. Y cada vez la fuente de gozo será más grande y abundante. Ahora, vamos a la próxima transparencia. ¿Cómo se recibe la nueva vida? Estábamos sin Cristo, pero Cristo actuó y trae bendiciones que son impresionantes. Alguien hace la pregunta, ¿y yo cómo recibo esa vida? Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para recibir la vida que Cristo me ofrece? Aquí nos contesta. Algo que tenemos que hacer, algo que no tenemos que hacer. Algo en qué consiste, algo en qué no consiste. Vean ustedes. En forma positiva el apóstol nos va a decir, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, pues es regalo de Dios. Mis hermanos, la importancia que tiene este versículo, ustedes y yo no tenemos una idea. Este es el versículo que dividió la historia humana en dos partes. Este y Romanos capítulo 1 fueron las verdades que atraparon la mente de un día de ese monje que se llamaba Martín Lutero. Y cuando buscaba la paz espiritual, ¿y cómo me hago para ponerme bien con el Creador? ¿A quien he ofendido y que he violado todos sus mandamientos y no tengo ninguna esperanza? El Espíritu Santo vino sobre él, le abrió la mente, le hizo ver las verdades que contiene Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Es por la fe que creemos la promesa de Dios. Es por la fe que creemos en Jesús. Es por la fe que aferramos su obra. Es por la fe, es por la fe, es por la fe. Y dice que esta fe y todo este paquete que es la salvación es un regalo de Dios. No proviene de nosotros mismos. Un día un gran predicador que vivió en el otro siglo, Carlos Spurgeon, contaba en uno de sus sermones que un día se puso a preguntar y dijo, bueno, yo acepté al Señor. Y luego dijo, sí, pero yo acepté al Señor porque Dios me dio la fe. Dijo entonces, bueno, pero debe haber sido que yo tenía la fe porque yo escuché la palabra. Y de repente la voz le dijo, sí, pero vos aceptaste la palabra porque yo te puse en el lugar correcto. Y comenzó a ir cada vez más atrás y cuando llegó hasta el final dijo, es todo la gracia de Dios, de principio a fin. Fue Él el que nos buscó, fue Él el que nos habló, fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos dio la fe, fue Él el que vino a nuestra vida y nos tiró de rodillas como la historia del domingo pasado. Y recibimos a Cristo y bendito sea su nombre, que ese día el cielo descendió con gloria y poder sobre tu vida y la mía. Es todo su obra. Es por eso que nos dice, es la gracia de Dios, otra vez. ¿Cuántas veces ha dicho gracia desde que comenzó la epístola? 5 veces por lo menos. Nos hace pensar que tú y yo éramos un criminal, que estábamos en la death row. Y sin embargo, cuando nadie nos podía salvar, alguien vino y dijo, ese queda libre y ahora va a ser mi hijo. Y tú y yo salimos a una nueva vida de abundancia. Y entonces uno dice, oh, la gracia de Dios. La gracia de Dios que no tiene ni principio ni fin, y que es inagotable, eterna, y cada vez se extiende más hacia ti y más hacia mí. Estás atribulado por tus pecados. ¿Quieres ser salvo? Ven a Jesús, échate en su brazo de misericordia y allí comienza todo.
Porque luego nos va a decir, para que nadie se confunda, en el versículo 9, en qué no consiste la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio es contracultura, es un choque gigantesco contra todo el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos han enseñado de chicos que si querés algo te lo tenés que ganar. ¿No es así? Tú quieres subir en el trabajo en posiciones, ganátelo siendo el mejor empleado posible y demostrándole al jefe que eres lo mejor que tiene en la compañía. ¿Quieres llegar a ser un deportista estrella? Ganátelo siendo el primero en llegar a los entrenamientos y practicando y practicando y practicando y practicando. ¿Quieres ser un músico famoso? Sé el que más trabaja, el que más pone, el que más da, el que más se sacrifica. Y cuando llegamos a las cosas de Dios, la mente humana dice, yo me lo tengo que ganar. Y yo me lo voy a ganar, y yo me lo merezco, y yo por esto y por aquello. Y cuando venimos a entender quién es el patrón de medida, se acaba el razonamiento y se acaban las obras. ¿Por qué? Por esta razón. El día que tú seas juzgado por Dios, cuando tú y yo comparezcamos en el tribunal de Cristo, ¿cuál será el patrón de medida por el cual Dios te ha de juzgar a ti y a mí? Bueno, si no lo sabías, te lo voy a decir. La persona de Cristo. Él es el ser humano ideal. Cristo espera de ti, Dios espera de ti que te comportes a la altura de Cristo. Ahora, a ver, todos los genios pónganse de pie. ¿Quién de nosotros puede decir, desde que yo tengo uso de conciencia, he vivido a la altura de Jesús? Yo soy tan bueno, tan perfecto, tan acabado como Él. ¿Algún valiente que se anime a...? La oportunidad la tiene, vamos, póngase de pie. Se dan cuenta como todos quedamos descalificados. Nuestras mejores acciones. Si usted hoy levanta una compañía y gana 1.000 millones y luego los dona, hace muy bien. Está mejorando la humanidad. Si usted ayuda en la comunidad, hace muy bien, lo felicito, ayuda a la comunidad. Pero por más que usted hiciera las obras de las obras y de las obras, no le van a alcanzar jamás, porque el patrón de medida es Jesús. Y en la presencia de Dios, nadie va a poder decir, yo estoy acá porque yo me lo gané. Si un ser humano ha de un día entrar en la gloria, es porque Cristo tuvo misericordia de ti y de mí y nos extendió su salvación. Por eso dice, no por obras, por más gloriosas y buenas que sean, para que nadie se gloríe. En la presencia de Dios nadie podrá decir un día, yo me lo merecía, yo lo gané. No, es todo por la misericordia de Dios. Es tan grande nuestra caída, tan profundo el hoyo donde hemos caído, que ninguno de nosotros puede alcanzar esa perfección que Dios demanda. Un día, un jovencito se acercó al pastor al final del culto y le dijo, yo la verdad que no siento ningún peso en la conciencia, ni me preocupa el destino porque no siento nada. El pastor le dijo, bueno, mira, dice, es muy simple esto. Si yo tomo un bloque de cemento de 200 kilos y lo pongo sobre un cadáver, ¿tú crees que el cadáver va a sentir ese peso de 200 kilos? No, espiritualmente con los seres humanos es igual. El que está muerto no siente nada. No ve su condición, no ve su necesidad, no ve nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra quiénes somos, entonces Cristo pasa a ser lo más precioso que hay en esta tierra y en el cielo. Ahora, alguien me va a decir, pero pastor, hay mucha gente que cree, es cierto. Los demonios, dice la Biblia, también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Tenemos que dar a conocer la nueva vida que hay en nuestro ser interior. Y es por eso que el apóstol Pablo concluye diciéndonos en el versículo 10, porque somos, y me gusta, allí puse la palabra original, la versión 60 dice chura suya, y quiero que pongan la palabra poema,
Porque esa es la palabra que el apóstol usa. Dice, somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, que tiene contenido este versículo. Nos dice que ustedes y yo nunca ganaremos el cielo por más buenas obras que hagamos. Y luego nos dice, el que ha nacido por la fe es un poema de Dios. A ti tu madre tal vez un día conoció una señora en esta iglesia que al hijo lo criaba diciéndole, hace esto, menso, anda para allá, menso, hace la otra cosa, menso. Imagínense la mente de esa criatura, cómo se forma. Siempre les cuento del vecino que teníamos en Argentina, que necesitábamos ponernos tapones en los oídos para no escuchar las groserías que le tiraba al hijo. Menos mal, hace unos 20 años me enteré que se fueron a nuestra iglesia y aceptaron al Señor. Bendito sea. Pero tú tal vez te criaste en uno de esos hogares hispanos donde tu padre te blasfemaba de arriba para abajo y te decía inútil, bueno para nada, inservible. Todos esos términos tan así que construyen, Y quiero decirte que mientras el diablo te dice, viste, te lo decía tu papá y yo te lo voy a confirmar y todos tus amigos van a decir amén. Y Dios mira tu vida con todas nuestras limitaciones y cuando te mira en Cristo Jesús dice, tú eres un poema. ¿Alguna vez leíste las obras de Shakespeare? ¿Leíste las obras de Cervantes? ¿Leíste las obras de los poetas más gloriosos? Tú eres eso, porque en las manos del alfarero has llegado a ser un vaso de gloria y de honra para sus propósitos. Eres un poema, eres una cosa hermosísima. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Qué interesante. Pablo usa la misma palabra de Génesis 1:1. Es como que Dios tomó de lo que no era, de lo que ya no quedaba nada, y de repente te formó de vuelta como aquel Adán que fue creado de la tierra, e hizo un ser viviente. Y eso y tú y yo hemos llegado a ser en Cristo Jesús el día que le recibimos. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Te quiere utilizar para que des a conocer la gloria de su persona y de su mensaje. Por eso nos dice, ¿creado para qué? Para obras excelentes, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, yo miro mi vida y muchos van a decir, qué error este hombre, cómo gastó su vida. Pastor, chupasangre inútil. Eso me lo dijo una señora un día que la fue a visitar al hospital. Bueno, les cuento la historia, si no se van a quedar intrigadas. Pero una linda familia. En la década del 70 eran todos ateos, guerrilleros, asesinos. Querían cambiar el mundo con el marxismo. Y bueno, hicieron la revolución en Nicaragua y vinieron a Canadá. Y un día mientras estaban pasando el vacuum, ¡pah! Una terrible descarga eléctrica sufrió esta mujer. Le afectó la mente, destrozó su cuerpo. Y en esas condiciones, alguien les dijo, vayan allá a la iglesia de Willingdon, vayan a escuchar el mensaje. Y el amor de Dios comenzó a hacer su obra. Y el amor de Dios comenzó a transformarlos y los 5 aceptaron al Señor. Pero un día que ella todavía estaba en el hospital, después de como 2 años, la voy a visitar y me dice, pastor, le tengo que pedir perdón. Y yo me quedé mirando y dije, usted no me hizo nada como para pedir perdón. Y fue ahí que me dijo, mire, pastor, el primer día que yo llegué a la iglesia dije, qué hombre perverso ese. ¿Por qué no se va y se busca un buen trabajo, ¿Por qué no se va y trabaja en lugar de vivir de sanguijela, del trabajo de los demás? Pero ahora dice que estoy aquí y nadie me viene a ver. Quiero darle gracias a usted, pastor, que usted hizo la decisión que hizo. Y mis queridos, yo miro mi vida y miro la mano de Dios. Yo no elegí estar acá. Yo no elegí servir a Dios. Yo no elegí predicar a Cristo. En el capítulo 3, versículo 8, vamos a escuchar al apóstol Pablo decir,
A mí, que soy el más significante de los santos, se me dio el privilegio de predicar entre los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo. Y no hay un privilegio más grande en la vida. Dar a conocer a Jesús es la honra más grande que un ser humano puede tener. Tomar en sus labios sucios y pecaminosos el nombre bendito del Señor y darlo a conocer. Y que Dios venga a través de tu trabajo y el mío y salve a muchos otros que estaban tan perdidos como yo estaba un día. Y es por eso que ustedes y yo nos gozamos en el Señor. Y dice, son obras que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo dije, Argentina, Canadá, Texas, California, estaba todo en la mente de Dios antes que el universo fuera creado. Por eso estoy aquí hoy. Y tengo el privilegio de decirles, no hay nada más grande en el mundo que conocer a Jesús, ser salvo por Él y tener el privilegio de servirle haciendo las cosas que Él quiso que hiciéramos de antemano. Es por eso que concluyo con esta historia para algunos de ustedes que tal vez no han abierto su corazón, no han creído todavía en el Señor. Hace años atrás, cuando me estaba formando, leí muchos libros de un tremendo pastor que hubo en Canadá, en Toronto, el doctor Oswald Smith. Él murió hace ya muchos años y reflejaba mucho de lo que era Norteamérica ya en el 1900. Y contó en uno de sus libros la verídica historia de que un día un muchacho en una ciudad allá en el este tuvo una pelea y en la pelea las cosas salieron mal y mató a alguien. Lo tomaron, lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron a muerte. Y mucha gente que conocía a la familia, mucha gente que conocía a este joven, era una familia intachable, impecable, era un joven bueno, pero que tuvo un mal momento, las cosas salieron mal. Y entonces comenzaron a escribir cartas al gobernador para que le dé el indulto. Decían, fue un error, fue un error, fue un error, fue un error, fue un error. Fueron tantas las cartas que llegaron al despacho del gobernador que finalmente aquel hombre, movido a misericordia, decidió ir a ver al prisionero, escribió el indulto del gobernador y dijo, en lugar de mandárselo, yo quiero ver si realmente este chico es lo que dicen que es. Para ir a la cárcel decidió hacer algo distinto. Se sacó esta camisa, se puso, ¿vieron la camisa que usan muchos clérigos aquí que tienen un cuellito? Tomó el perdón que había escrito y se dirigió a la prisión sin anunciar a nadie quién llegaba a visitar al prisionero. El gobernador es introducido a la prisión, lo acompañan hasta la puerta de la cárcel y cuando este muchacho vio el cuellito de clérigo, de pastor, dijo, váyase de acá. Joven, permítame, dijo el gobernador, tengo buenas noticias para usted. No quiero saber nada con la religión. Joven, por favor, déjeme hablarle. No quiero, no me entiende. Váyase de acá. Al ver la determinación del joven, el gobernador dijo, bueno, muy bien, joven, gracias. Dio media vuelta y se retiró. ¿Cuál no sería la sorpresa de este desgraciado desdichado cuando viene el guardacárcel y le dice, supiste quién era el que te visitaba hoy? No, dice, el gobernador. Y te traía el indulto. Y ahora este joven, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Con lágrimas escribió una carta al gobernador pidiendo perdón. El gobernador escribió al fondo de la carta, al bottom, ya no me interesa más. Mis hermanos, aquel joven fue llevado a la horca y sus últimas palabras fueron, díganle al mundo que yo no muero por el crimen que cometí, sino por haber despreciado el perdón que se me ofreció. Tú un día vas a ser juzgado por Dios.
Tu pecado es gravísimo. Pero si te vas al infierno, no es por tu pecado, sino por haber cometido el peor pecado, que es rechazar la gracia y la misericordia del Señor. Es por eso que hoy te invito, si no conoces a Jesús, ven a Él hoy. Informa inmediata, corriendo, a suplicar perdón. Y para ustedes y yo que amamos a Jesús, concluyo con las palabras de 2 Corintios 7:1. ¿Cómo dice? Mis amados hermanos, teniendo tales promesas, despojémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, ustedes y yo hemos sido creados para buenas obras, para darle guerra a Satanás, y porque Cristo vive en mí, puedo ser un vencedor. Quiero ser vencedor, es mi opción, es mi decisión. Es una lucha diaria, pero con Cristo en el alma tenemos el poder para triunfar. Nos ponemos de pie para adorar.